Otra vez, gracias por aguardarnos y aquí estamos con los dos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Quiero presentarles a Luz Patricia Mejía. Luz Patricia, muchas gracias por visitarnos aquí en Cabildeo. Muchísimas gracias por la invitación. Y está Víctor Abramovich. Muy bien. Abramovich. Muy bien. Más bien sin acento. Claro. Abramovich. Víctor, gracias por estar acá. Gracias por Ambos integran esta comisión que ha llegado a nuestro país. Hablemos un poquito sobre la comisión, Víctor. ¿Qué es esta comisión? ¿De quién dependen? ¿Quién los nombra? La comisión es un órgano de la Organización de Estados Americanos, es un órgano que ejerce una función de supervisión de la situación de derechos humanos en los países que integran la OEA. Que es toda América. Toda América, pero al mismo tiempo es un órgano independiente autónomo. Si bien es nombrado por la Asamblea de la OEA, que agrupa a todos los estados americanos, funciona con independencia de los estados y con independencia de los órganos políticos de la OEA. La OEA, es bueno recordar, está integrado por Estados Unidos también. Claro. ¿No? A veces claro. Uno se olvida y piensa que son países latinoamericanos solamente, ¿no? Claro. Son todas las Américas y el Caribe, ¿no? Completa. Bueno, ¿son miembros permanentes ustedes de esta comisión desde hace mucho? Nosotros tenemos un mandato de 4 años. En mi caso, este es el primer año de mi mandato. En el caso del comisionado Abramovich, ya este sería su tercer año en el mandato. Son mandatos de 4 años con posibilidades de reelección. Bueno, Luz Patricia es venezolana y por el acento ustedes se dieron cuenta que el comisionado Víctor es argentino. ¿Qué hicieron en Bolivia? Bueno, nosotros tuvimos en marzo de este año, en el 131 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, en Washington recibimos 2 solicitudes conformadas por organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de Bolivia, con representantes de la Capitanía de Chuquisaca, donde nos planteaban la necesidad de que el Estado boliviano asumiera compromisos internacionales en materia de protección de las comunidades guaraníes y también en el proceso de reconversión de la tierra guaraní, y nosotros nos comprometimos en el marco de esas solicitudes, un planteamiento del Estado boliviano de hacernos una invitación. Los comisionados para trasladarnos a los países necesitamos la invitación del Estado boliviano, o el Estado que requiere que nosotros nos traslademos, y en este contexto pues la comisión se comprometió a hacer un seguimiento de los compromisos que fueron asumidos en esa acta, donde se planteaba la necesidad de que hubiese una supervisión por, digamos, las consecuencias que se estaban viviendo en el Chaco boliviano por la implementación del proceso de saneamiento en la zona del Alto Parapetí, y que estaba teniendo consecuencias directas con las comunidades cautivas guaraníes, ¿no? Entonces, lo principal que vinimos a hacer era verificar o identificar y relevar información con respecto a qué estaba sucediendo. Nosotros habíamos estado aquí en el 2006, no estuve yo, pero estuvo el comisionado Abramovich, y habíamos ya identificado una situación preocupante con respecto a las comunidades cautivas, y en virtud de ello tratábamos de identificar cuál había sido el cambio desde el año 2006 hasta la fecha y cuáles eran las recomendaciones que necesariamente tenía que implementar el Estado para garantizar la vigencia de los derechos humanos de las comunidades guaraníes del Chaco boliviano. Aquí el que está comprometido es el Estado boliviano, a través del gobierno, del Ejecutivo. Es el que tiene el compromiso de resolver este problema. Es el Estado boliviano, que incluye todos los actores o todos los poderes del Estado, porque quien asume el compromiso de respetar y proteger los derechos humanos establecidos en la Convención Americana es el Estado boliviano, y eso supone no solo al gobierno boliviano, sino al Poder Judicial y al Poder Legislativo y a los actores que forman parte del Estado boliviano, ¿no? Si el Estado boliviano no lo hace, no cumple su trabajo, ¿es sujeto a alguna sanción? ¿Qué le pasa? Nosotros podríamos intentar varios mecanismos, ¿no? Por ahora lo que tenemos ante la Comisión Interamericana... No, hipotéticamente, digo, bueno, a nivel de legislación, de normas. Sí, nosotros podríamos intentar acciones jurídicas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación de las víctimas que planteen que sus derechos
establecidos en la Convención han sido violadas, y también podemos hacer informes que relatan la situación que está ocurriendo en Bolivia, estableciéndole claras recomendaciones con respecto a lo que deben hacer para estar al día en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Americana. Decíamos, hay un problema grave de derechos humanos, el Estado boliviano tiene que superarlo, pero hay el problema, resulta que el propio cardenal, don Julio Terrazas, dijo, no es cierto, no hay familias cautivas en Bolivia. Los empresarios de Santa Cruz mandaron misiones y volvieron con la respuesta, no hay familias cautivas en Bolivia. Entonces parecería que no hay problema. La comisión viajó, ¿qué vio? Bueno, la comisión ya había verificado la existencia de familias cautivas en su visita del año 2006, o sea, no vino nuevamente a verificar porque es una cuestión que ya tenía verificada en su informe del año 2006. Lo que nosotros hicimos fue recibir testimonios que básicamente ratifican la existencia de sistemas de cautiverio, sistemas de producción basadas en la explotación laboral extrema. Y es interesante lo que plantea porque yo creo que parte del problema es la negación. O sea, este problema existe porque se niega que existe. Entonces, este es un punto central para empezar a poder discutir soluciones reales al problema. En la medida que sigamos negando, digamos, no vamos a pensar ningún tipo de solución. Reconocer el problema ya es resolver la mitad del problema. Es un primer paso, claro. Es un primer paso. En este viaje, Víctor, ¿qué vieron? ¿Dónde fueron? ¿Con quién se reunieron? Bueno, tuvimos numerosas reuniones, tanto en La Paz, en Sucre, en Santa Cruz, en Camiri, y hicimos un viaje a la zona del Alto Parapetí, y pudimos entrevistar a varias personas en una zona que funciona como una suerte de territorio al interior de una propiedad privada, ¿no? Allí existen familias guaraníes, muchas fueron cautivas y están en este momento ocupando ese territorio. Algunas son familiares de personas que están cautivas todavía trabajando en las haciendas, y recibimos aproximadamente unos 30 testimonios en esa zona. Son testimonios concordantes, claros, creíbles, que ratifican otros testimonios que la Comisión Interamericana viene recibiendo en los últimos 2 años sobre el tema, pero me parece importante plantear que no es solo la Comisión Interamericana que ha verificado la existencia de familias cautivas en la zona. Hay informes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia muy serios, hay un informe de la OIT muy completo, muy serio y cuya credibilidad, digamos, es sostenible, digamos. Creo que esos son puntos que deberían conducir a salir de la discusión de si hay o no hay, empezar a pensar qué es lo que hay que hacer, ¿no?